Y es un placer el poder recibir, haberle dado un abrazo y tener aquí en el estudio con nosotros a José Daniel Ferrer. Siempre hablamos de José Daniel Ferrer, yo particularmente a través de los años en noticieros de televisión, de radio. He estado informando sobre muchos momentos difíciles que tú viviste en tu vida, o sea que me agrada mucho el tenerte aquí, verte tan bien, como decía, haberte dado un abrazo y estar listos para conversar sobre muchos temas del pasado, del presente y del futuro, que son importantes. Como saben ustedes, él es fundador de la UNPACO, líder opositor, activista por los derechos humanos, expreso político, ha enfrentado numerosas condenas, persecución, torturas, y creo que estás aquí en Miami desde octubre del 25, ¿no? 13 de octubre. 13 de octubre del 25. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Félix. Gracias, un placer estar acá contigo en tu programa y volverte a ver también. No te veía hace 10 años. 10 años. 10 años ya han pasado. Sí. Yo veo a tu hermano, bueno, hace tiempo no lo veo, pero a tu hermano sí lo veía de vez en cuando, que siempre lo entrevistaba, pasaba por el canal, conversábamos, siempre le preguntaba por ti. Pero bueno, es un placer tenerte aquí. Tengo que comenzar con lo que está ocurriendo con Cuba. Quiero empezar por ahí y después seguimos. ¿Ves cercano, ves viable un cambio en Cuba? No queda otra opción. La situación que vive Cuba en estos momentos podemos definirla como la peor que ha vivido la nación, no en los años que tenemos como nación independiente, ¿no? A partir del 20 de mayo de 1902, desde 1492 que llegó Cristóbal Colón a las costas del norte de Cuba, de la parte oriental de Cuba, pues nunca la situación había sido tan terrible. Estamos hablando de una situación que urge el fin del régimen ya. ¿Cuál va a ser la fórmula? ¿Cuál va a ser la vía? Creo que va a ser la combinación del pueblo de manera creciente en las calles y una acción enérgica, decisiva de Estados Unidos, que puede ocurrir en cualquier momento. Pero sí es necesario de que pase ya, porque el drama es tan terrible que están muriendo ancianos y otras personas de hambre, de enfermedades que podían ser curables, prevenibles. Pero aquí es una situación de aldea medieval en los peores momentos, ¿no?, del medioevo. Terrible, una situación terrible. Yo te preguntaba cómo ves el cambio. Nadie tiene la bolita de cristal para saberlo, ¿no? Podemos especular, hacer análisis de los distintos escenarios, y a veces no nos podemos dejar, por lo menos yo lo veo así, tenemos que poner los pies sobre la tierra y no pensar tanto en lo que desearíamos en un mundo ideal, sino que es viable según las circunstancias actuales. Y hay que tener en cuenta, hay que considerar esa negativa del régimen. El régimen no quiere cambiar su modelo político, está ahí atornillado, aferrado al poder. Hace poco había un invitado aquí en el programa que me dijo una frase que se me quedó. Estábamos hablando de Cuba precisamente y yo le pregunté y me dice: el poder le teme solamente a perder el poder. Y la frase se me quedó dando vueltas, ¿no? Y evidentemente eso es lo que están haciendo. O sea que teniendo esa no respuesta, además el régimen ha estado durante muchos años acostumbrado a ganar tiempo. Ha estado ganando tiempo, que si lo ayudan de una parte, esas ayudas acabaron, no hay Unión Soviética, no hay Venezuela, México no va a hacer nada, Rusia mandó un barquito, que eso no significa nada, no va a ayudar más, e Irán tampoco. O sea que están en estos momentos en una situación que para mí, ellos tienen que sentarse a conversar sí o sí. Pero el modelo político, ellos van a hacer todo lo posible por no cambiarlo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, van a tener que cambiarlo porque hemos escuchado de boca de Marco Rubio, ¿no?, y también del presidente, de que no hay otra salida para el caso cubano que el cambio de régimen. Si el régimen no cambia, no va a cambiar nada. Claro, por supuesto. El régimen puede hacer como que se va a mover, como que va a abrir un poco la economía. Incluso estarían dispuestos a abrir la economía al estilo China si esa es la única opción para quedarse en el poder. Pero tanto Marco Rubio, tanto la administración estadounidense como la mayoría de la oposición prodemocrática cubana, tanto en el exilio como dentro de Cuba, como muchos cubanos inteligentes, saben que con el régimen nada es seguro. Ya hemos visto otros momentos de su historia donde hacen ciertas reformas tibias, reformas económicas, y apenas encuentran quien les mantenga, echan esas reformas atrás. Lo hicieron cuando
les apareció en el camino el régimen de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. Aquellos pequeños pasos que habían dado en materia económica cuando la crisis de los 90 con la caída del bloque comunista de Europa del Este lo empezaron a echar atrás. Y así van ellos a estar siempre tratando de mantener la isla, mantener a Cuba como su feudo, como su propiedad privada. Además de esa frase genial que te dijo el invitado acá en el programa, hay otra realidad que no podemos olvidar. Cuando se ejerce durante tantos años el poder de manera absoluta, eso enajena de la realidad a quienes lo ejercen. Es como una droga muy poderosa y les hace creer que siempre va a ocurrir algo que los salve. Y ahora, además de tratar de ganar tiempo, están tratando a toda costa de ver si sus aliados ideológicos, sus, diríamos, más cercanos amigos, algo hacen por ello. Y ayer escuchamos a Rusia decir que van a asistirlo para que salgan de la crisis energética. Una cosa es que lo digan, otra es que puedan hacerlo. Vimos lo que pasó en Venezuela. Venezuela era para Rusia y China un aliado mucho más importante que el régimen cubano, porque además de aliado ideológico, es una nación rica en recursos. El régimen cubano es un aliado ideológico que vota siempre como China y Rusia quieren. Están con Rusia y China, o en el caso de Rusia están con Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania, mandan hasta cubanos a pelear contra el pueblo ucraniano, pero es un aliado que hay que mantenerlo siempre. Ellos siempre necesitan de alguien que les mantenga. Y ya Putin sabe lo que le costó a la Unión Soviética mantener a regímenes como el de Cuba. Fue parte de lo que llevó al colapso. Una deuda impagada e impagable. Las dos cosas. Y que contribuyó al colapso económico. Claro. Además de la misma naturaleza del comunismo como sistema económico, es decir, su ineficiencia económica, el estar manteniendo satélites. Es que ahí se unen dos factores, lo que has dicho es muy cierto. El modelo comunista económico se ha demostrado que en todos los países ha fracasado. ¿Por qué? Porque le quita el incentivo al ser humano, porque termina con la propiedad privada, por toda una serie de cosas no funciona. Pero además de eso, en el caso cubano ha sido extremadamente ineficiente. O sea que son las dos cosas. Exacto, y parásito. Entonces, ahora, la única importancia que el régimen cubano tiene para Rusia y China es como mecanismo de negociación para conseguir otras cosas con Estados Unidos. Por ejemplo, si Rusia hace algún alarde, que sé que no van a concretar nada de verdad importante para salvar al régimen, es buscando obtener algún tipo de beneficio de Estados Unidos en cuanto, digamos, al caso ucraniano. Claro. No los arme, no les apoye, no les ayude, déjame hacer lo que yo quiero en Ucrania, que al final yo te dejo hacer lo que tú quieres en el Caribe y en toda la América. Como los chinos con Taiwán también. O los chinos con Taiwán. Muy parecida la situación. Exactamente. Esa es la única importancia que ahora reviste el régimen cubano para estos socios, es decir, China y Rusia, ¿no? Porque Corea del Norte no puede hacer gran cosa por el régimen más allá que ciertas declaraciones. Irán, ahora en la situación en que se encuentra con el conflicto con Estados Unidos e Israel, tampoco puede hacer mucho por el régimen. Claudia Sheinbaum, como bien dijiste, está atada de pies y manos, porque le puede costar caro cualquier tipo de auxilio económico que le trate de dar al régimen. Petro e Iván Cepeda, si ganase, que creo, estoy seguro, más que creer, estoy seguro que no va a ganar. Después de lo que vimos en primera vuelta, lo más posible es que pierda. Exacto. Y entonces, teniendo eso presente, es un aliado que al menos hace declaraciones y se pone de parte del régimen y que puede mandarle algunas migajas, porque el régimen también estaría en condiciones, lo han estado siempre, de vivir de migajas de sus aliados mientras exterminan al pueblo de hambre. Serían como el cacique en una aldea taína. No, estamos hablando, claro, estos números están por determinarse. Supuestamente Gaesa, en activos, tiene entre 14.000 y 17.000 millones de dólares y el pueblo se está muriendo de hambre. O sea, cuando vemos estos números uno dice, no, pero aquí es un desprecio total por el pueblo cubano. Total, al punto de que hace unos días también estuvieron tratando de justificar a Gaesa y dice que Gaesa se encarga de mantener hospitales, pero es que en los hospitales no hay ni siquiera medicina, no funcionan, están en una situación de colapso o de apenas servicios a la población. Ayer mismo publiqué yo en la noche, bueno, lo recibí ayer, lo publiqué hoy, un vídeo desde Bayamo, un anciano que necesitaba un marcapaso y el médico le dijo, mira, lo que necesitas es esto, y le mostró una foto
búsquenlo, que hay siempre quien lo vende. Y tuvieron que dar $300 por el marcapaso. Pero constantemente recibimos información de niños que mueren por falta de un antibiótico porque adquieren una bacteria en los hospitales, por la mala higiene que se encuentra en los hospitales, y termina muriendo porque no tienen el antibiótico. Es decir, Gaesa sí tiene todos esos millones. Y estoy seguro de que tienen sus hospitales, sus clínicas en La Habana para los altos dirigentes, también para extranjeros, que funcionan muy bien con el negocio de Gaesa. Y tienen hospitales en Qatar, y tienen hospitales en Angola, y tienen hospitales por muchas partes que funcionan como hospitales privados y que dan muy buen servicio y que también obtienen muchos beneficios económicos. Pero esos hospitales ni asisten a los cubanos, ni garantizan que los cubanos puedan tener la medicina o los equipos médicos que necesitan para salvar sus vidas. José Daniel, si me lo permites, ¿no? Siempre vemos imágenes tuyas en la cárcel. Se ha hablado de lo he dicho yo, ahora cuando te presentaba, eres un tipo valiente, consecuente con lo que dices. Y siempre hay esa imagen de José Daniel Ferrer como un tipo duro. Pero yo quiero ir un poquito más allá, a ver si pasamos esto y conocemos quién es José Daniel Ferrer en su casa, con su familia, qué lo motiva, qué lo mueve, ¿no? Para conocer un poco más lo que hay detrás de eso. Tú empiezas la disidencia, fuiste parte del grupo de los 75, de aquella llamada Primavera Negra de 2003. ¿Qué edad tenías en ese momento? 32. 32 años. Cuéntanos cómo llegas. Creo que habías estado antes de eso, en el proyecto Varela, fue en el 98. El proyecto Varela fue en el 98. O sea, ¿comenzaste con el proyecto Varela? No, yo comienzo con el Movimiento Cristiano de Liberación en el año 99. De Osvaldo Payás Ardila. Sí, en el año 1999. Primeramente pasé 2 años con el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. Pero desde abril de 1991, recién salido del servicio militar, que era y sigue siendo obligatorio en Cuba, cuando salgo del servicio militar, me pongo a buscar algún opositor en la zona. Estoy hablando de Palmarito de Cauto, Mella, esto es al norte de la provincia de Santiago de Cuba. Y encontré a un señor en un lugar que le llaman la cantera de Mella, Oscar Peña Rodríguez. Hay un Oscar Peña acá, que no es el mismo del que te estoy hablando. No sé qué habrá pasado con él. Pero este hombre era víctima de brutal represión. Y poco tiempo después de que lo conocí y que le dije que quería trabajar con él en la oposición, lo terminaron internando en el Hospital Psiquiátrico de Santiago de Cuba, conocido como San Luis de Jagua. Y cuando no lo tenían en el hospital psiquiátrico, lo tenían bajo total vigilancia, cerco, y me fue imposible volverlo a ver. Pasaron creo que 2 o 3 años, lo volví a ver, no estaba muy bien de salud. Y seguí buscando, pero mientras buscaba, mi hermano Luis Enrique y yo, con jóvenes que pescaban con nosotros, pesca clandestina, pero era de lo que obteníamos el sustento de nuestra familia y de muchas familias en el barrio. Más de 80 familias se beneficiaban de la pesca ilegal que realizábamos en la presa protesta de Baraguá. Nos dedicábamos a poner graffiti, nos dedicamos a muchas acciones contra el régimen desde el 91 al 97. Ya cuando en el 97 nos organizamos con el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, pues empezamos ya lo que era la oposición pacífica abierta, totalmente pública. 2 años después pasamos al Movimiento Cristiano de Liberación, y en el 2003, precisamente por la exitosa campaña que estábamos desarrollando a favor del proyecto Varela, pues nos condenaron a sanciones. A Luis Enrique lo condenaron a 28 años, a mí a 25. 2003, ¿no? 2003, sí. Primeramente la Fiscalía me pidió pena de muerte. Pena de muerte, y me dijeron textualmente: si no te vas de Cuba, te vamos a fusilar. Tienes 2 opciones. Te vas. Primero me dieron una opción. Debía firmar un documento donde dijese que yo estaba arrepentido y había decidido no hacer nada contra lo que ellos llaman revolución. Para mí es una dictadura y la peor que ha tenido el hemisferio occidental. Yo me negué a hacerlo, y entonces luego se aparecen con una petición fiscal, no se me olvida el nombre del fiscal, Biliardo Amaro Guerra, fiscal provincial de Santiago de Cuba. Lo vi una vez, pero nunca se me ha olvidado su nombre. ¿Por qué? Porque según el artículo 91 del Código Penal me pedían la pena máxima. Y después, como son tan generosos, me vienen a decir a la celda: bueno, Daniel, esto se resuelve con que te vayas del país. Te pagamos los gastos. Te vamos a hacer un favor. Te vamos a hacer un favor con que te vayas del país. Sí, y te cuento una rápida anécdota. Entra el teniente coronel de apellido Cámbara. No sé, nunca supe el nombre. Decían que era el teniente coronel Cámbara. Era el jefe
de la unidad de Versalles, un centro de detenciones y tortura. Ellos le llaman la unidad de operaciones policiales e instrucción criminal. Y me dice, entra a la celda con un primer teniente de apellido Campana. Y me dice, Ferrer, ¿cómo te sientes? Ya me habían entregado el día antes la petición de pena de muerte. Y le digo, yo muy bien. Me siento también como si estuviese en mi casa. Le digo irónicamente, burlonamente. Claro. Y me dice, ¿tú leíste la petición fiscal? Le digo, sí, la leí. Me dice, tú me iba del país. Y lo miro y le digo, sí, no, yo estoy convencido. Usted en mi lugar, con una petición de pena de muerte, usted se va a pie por encima del mar para Corea del Norte, pero usted no la enfrenta. Me miró con una mala cara y le dijo al que lo acompañaba, a Campana, vámonos. Ni se despidió, no dijo ni hasta luego, ni buenos días, ni buenas tardes, era por la mañana. Y se fue. Ya luego, en el acto del juicio, pues vienen con que el fiscal dice que había ya cierto escándalo. Osvaldo Payá había hecho pública la petición de pena de muerte, mi familia también, y entonces dice el fiscal que había decidido cambiar la petición de pena de muerte por prisión perpetua. Y me terminaron condenando a 25 años. ¿Te parece que hablemos un poco de ese proyecto Varela, año 1998, Osvaldo Payá, el Movimiento Cristiano Liberación, tú lo estabas mencionando? Para mí lo importante del proyecto Varela en aquel momento, primero tuvo repercusión internacional. Se habló en el mundo de esto y además utilizaba la Constitución, lo mismo que ponía el régimen, lo utilizaba para decir, ustedes piden esta cantidad de firmas para hacer cambios, vamos a recogerla. Tengo la imagen de Payá junto a otra persona más que no recuerdo quién es, llegando y entregando en una cajita y dicen, aquí están las firmas. Antonio Díaz Sánchez y Rey Iglesias Ramírez, correcto, son los que la acompañan. Correcto. Yo estaba con Freddy en otra esquina y un anciano que había sido preso político, Julio Ruiz Pitaluga. Estábamos en un pequeño BW que él tenía en la esquina, vigilando por si se los llevaban detenidos y los asaltaban con las firmas en la mano y terminaban presos. Pero recuerdo, así como tú recuerdas la imagen, recuerdo cuando ellos estaban haciendo el recorrido. Claro. Y otra rápida anécdota. Sí, venía Lázaro Barredo, el que estaba siempre en la mesa redonda y que después estuvo dirigiendo el Granma. Y en aquellos momentos no recuerdo qué dirigía, era diputado de la Asamblea Nacional del Poder Impopular. Y lo veo y me entró un deseo de abordarlo y le digo a Freddy, lo voy a abordar y le voy a hacer algo, una broma. Le voy a decir, lo voy a saludar y le dice, óigame, yo de verdad que deseaba mucho conocerlo. Él iba llegando a la Asamblea, ¿no? Venía. Y Osvaldo, ya había entrado Osvaldo, Reyes y Tony. Y mi broma era, oiga, yo de verdad que quería conocerlo. Mire, en mi barrio, yo soy del campo en Oriente y en mi barrio, a usted le tienen una admiración tremenda. La gente que quisiesen ser mentirosos, hábiles y profesionales, dicen que quisiesen aprender cómo es que usted lo hace, cómo es que esa cara que usted pone para decir todas esas mentiras que usted dice en la mesa redonda. Y me dice Freddy, no, que tú vas a hacer un escándalo y a nosotros son los que nos van a llevar preso. Claro. No va a ser a Osvaldo y a Rey que ya están, y a Tony que está adentro. No. Y me quedé con el deseo de abordarlo en plena calle, a Barredo, ¿no? Y hacerle la broma. Sí. Que me vienen a la mente, me llevaste atrás mucho tiempo con precisamente el momento que se entregaban esas firmas y insisto que lo interesante fue que se estaba usando la Constitución para decir, ustedes piden 10.000 firmas para hacer una serie de cambios en la Asamblea del Poder Popular. Aquí están las firmas. ¿Qué respondió el régimen? Prisión. Respondió con prisión. A ver, según la Constitución comunista de esos momentos, después... esa era la del 79, después la cambiaron 76. A la actual 76. Con reformas en el 92 para adaptarla a la caída del bloque comunista, ¿no? Habilidades de Fidel Castro para adaptarla a la caída del bloque comunista y a que perdieron sus padrinos. Pero lo primero que hizo Fidel Castro, primero, ellos, con esa habilidad de las tiranías comunistas de aparentar de que su constitución garantiza derechos, que en la práctica no existe ninguna posibilidad de que respeten tus derechos básicos elementales, según el artículo 63, toda persona tiene derecho a emitir quejas y peticiones a las autoridades. Pero en el 88 de aquella constitución, ahora tenemos la del 2019, en el 88, inciso G, el 88 decía quiénes tienen capacidad legislativa, ¿no? Inciso A, B, C, D, hasta el G. Primero, la Asamblea Nacional del Poder Popular, los ministros, aquello, lo otro, ¿no? En el inciso G, la oportunidad de promover una iniciativa legal le corresponde a la ciudadanía también. Y así ya ellos dicen, bueno, aquí esto es democrático, aquí todo el mundo puede proponer leyes, ¿no?
Pero es requisito que esa solicitud, esa petición, esa iniciativa legal esté amparada por 10.000 firmas. Recogimos 11.020 firmas. Primero recogimos muchas más, pero ellos muy hábiles, la policía política nunca se cruza de brazos, nos metieron muchas firmas falsas, de muertos, de gente que no existe. Tratando de descalificar lo que estaba haciendo. Exacto, pero ellos no sabían que Osvaldo, que siempre fue un genio, tenía una respuesta para eso. Era un gran hombre, sin lugar a dudas. Un gran hombre y un hombre muy inteligente, muy capaz. Pero oye, que yo mismo me asombré cuando Osvaldo dijo eso. Incluso muchos activistas me decían, pero de nuevo con esto. Sí, de nuevo con esto y hay que hacerlo bien, porque tú tienes que salir con la mayor calidad. Perdóname, está interesantísimo lo que me estás diciendo. Como ves, tengo acá a Maecha dando brincos que tenemos que ir a comercial. Comprendo. Vamos a comerciales y regresamos para que termine. 11:36, seguimos acá conversando con José Daniel Ferrer, fundador de la UNPACU, opositor, preso político. ¿Dónde nos quedamos? No quiero perder tiempo. ¿Dónde nos quedamos? Oye, sí, te contaba que recogimos muchísimas firmas, casi 20.000. Del proyecto Varela. Casi 20.000, pero nos habían metido mucho fraude los agentes de la policía política y algunos individuos inescrupulosos. Pero Osvaldo, te decía que muy inteligente, un genio, un hombre excepcional. De momento nos cita a todos y tuvimos una reunión y dicen, ahora van a volver con una nueva planilla rectificando la firma ya recogida y se va a mandar a cada sitio, no al que la recogió inicialmente. Es decir, la que recogió Pedro la va a confirmar Juan y la que recogió Juan la va a confirmar Miguel. Y cuando hicimos esa así fue, ¿no? Oye, así fue. Pero eso era caminando días, semanas, sin comer, con maní y agua nada más muchas veces, pueblo por pueblo, barrio por barrio, rectificando. Encontramos mucho fraude. Nos quedamos con 11.020 firmas puras, limpias. Y se entregaron. Lo primero que hizo Fidel Castro fue convocar a una serie de manifestaciones y recogida de firmas para declarar irrevocable el carácter socialista. El sistema socialista. Del régimen, sí. Y de ahí vinieron los arrestos después de todo. Y cuando él vio que ni con eso podía paralizar el empuje de la campaña a favor del proyecto Varela, pues entonces decretó: métanme preso a todo el mundo. Y fuimos a prisión 75 y de esos 75, 36 éramos promotores del proyecto Varela. Pero así todo el proyecto continuó, Osvaldo continuó. A Osvaldo no lo encarcelan porque Fidel Castro, muy astuto, más astuto que su hermano Raúl y mucho más astuto ambos que el títere que tienen ahí dando la cara, Miguel Díaz-Canel, digo, si encarcelo a Osvaldo Payá, que está así de ganarse el Nobel de la Paz, claro, si lo encarcelo, le estoy dando el Nobel de la Paz. Así que para que no lo tenga, porque él siempre soñó, él se hizo esa idea de psicópata loco, de psicópata, es lo mismo, de que él podía ser nominado. Incluso hubo comunistas en Noruega que lo recuerdo. O lo propusieron, como candidato. Y entonces él dijo, no, yo a Osvaldo no le voy a hacer el favor de encarcelarlo, porque con el apoyo, el prestigio que tiene, y Osvaldo había obtenido a finales de octubre del 2002 el premio Sájarov del Parlamento Europeo, el primer premio Sájarov que vino que fue a Cuba. Y entonces por eso no encarcelan a Osvaldo, pero encarcelan a todo el resto de los coordinadores y promotores del proyecto Varela. Pero Osvaldo continuó, nuevos activistas se sumaron, más personas comenzaron a participar y Osvaldo termina entregando un poco después, creo que 14.000 firmas más, ya eran 25.000 firmas. Pero ya Fidel Castro había decidido que no hay referendo, no hay referendo porque sabía que lo iba a perder. Si él sometía a referendo esos 5 puntos que hablaban de derechos y libertades elementales de la persona, lo iba a ganar el proyecto Varela, iba a ganar ese referendo. Y por lo tanto, él dijo, esto no va a referendo. Él siempre dijo, elecciones reales, referendo plebiscitos reales, no, que lo pierdo. Por eso la represión fue la respuesta, prisión y hasta de 28 años. A Luis Enrique le condenaron a 28 años. Tenía 26 años cuando lo procesaron. ¿Tu hermano? Mi hermano. Y le condenaron a 28. Omar Rodríguez Salud de 27. Víctor Orlando Arroyo 26. Y yo, Bisset y otros muchos 25. Otros 20. ¿Cómo está Bisset? Bisset hace un tiempo que no hablo con él, pero hace poco vi una entrevista que le concedió, creo que a la CBS. Y lo vi muy bien, explicándose de una manera muy clara, muy precisa. Además, es un hombre de sólido principio, ¿verdad? Un hombre valiente y de sólido principio. Sí, ahí está, ahí él continúa luchando. Quería ir un poquito más allá. Siempre vamos a José Daniel Ferrer, ese hombre fuerte. Quiero que me cuentes cómo sales de Cuba, lo vamos a hacer antes de despedirnos, pero
Háblame un poco de el José Daniel Ferrer familiar, de tu familia, tu esposa. Sé que tu esposa, una de tus hijas, también ha estado en el movimiento opositor. Eh, Siempre tiene que haber una persona que en un momento determinado tenga una duda. Eh, Estoy seguro que detrás de esa imagen fuerte hay un hombre extremadamente sensible. Estoy totalmente seguro de eso. ¿Cuáles han sido esos momentos en los que tú puedes haber estado aislado sin saber de tu familia, que puedes haber dicho, estoy perdiendo tiempo, no veo a mi familia, no estoy con los míos, se me va la vida, estoy enfermo? ¿Cómo salías? ¿Qué sentías tú en esos momentos? Sí, mira, el tiempo que más, 22 meses, para serte preciso, sin ver a mi familia, sin saber de mi familia, sin comunicaciones telefónicas, sin cartas, sin correspondencia, sin visitas ni familiares ni conyugales de ningún tipo. Y no solamente sin verlo, sin saber de ello, el régimen fabricando cosas. Por ejemplo, sales al patio y alguien te grita por allá que si es verdad que se quemó tu hijo. ¿Cómo que se quemó mi hijo? Sí, no, oí que se había quemado, que había tenido un accidente y que se quemó. Imagínate, claro, ese tipo de noticias y sin poder ni siquiera tener cómo verificar. Claro. Y entonces la policía política te manda a montar ese show, esa jugada, para que tú lo llames y le pidas que te dejen llamar por teléfono. Y entonces decirte, bueno, si te pones el uniforme, si te paras en firme, te dejamos llamar por teléfono. Y entonces en ese momento tienes que decirte, si se quemó y si se murió, que Dios lo acoge en su seno. Yo no voy a llamar, no voy a pedir llamada telefónica, yo me voy a dar como que ni me he enterado de que están diciendo que un hijo mío se quemó. Ah, claro, vas a estar rezando noche por noche para que eso sea falso, vas a estar sufriendo y sin poderte dormir porque estás pensando... No sé si ustedes lo ven, pero yo estoy viendo tus ojos aguados en este momento. Bueno, tengo 6 hijos y... los dolores más grandes cuando estás encerrado en prisión, el sufrimiento más grande te lo produce saber o ponerte a pensar si los están golpeando, que los han golpeado. Todos mis 6 hijos han recibido golpes. Incluso el pequeño, a 1 año, ya estaba recibiendo golpes por cuando tumbaban la puerta de mi casa y entraban apuntándome con escopeta, viraban al revés la casa y tiraban de la cama y empujaban y hacían de todo contra mi familia. Entonces, tengo 6 hijos. Esos niños, 3 menores, ya 3 son adultos. Los adultos crecieron bajo golpes de tensiones. Mis hijas hembras, Marta Beatriz y Fátima Victoria, crecieron con las damas de blanco, en las filas de las damas de blanco. Pregunta, ¿Marta Beatriz se llama así por Marta Por Beatriz? Marta Beatriz, Marta Beatriz porque Roque, Marta Beatriz, la firmante de La Patria es de Todos. Porque la habían encarcelado a Marta Beatriz. Y cuando mi hija iba a nacer, mi esposa y yo habíamos decidido, el nombre lo pone... según el sexo. Si es varón, el nombre lo pongo yo. Si es hembra, lo pones tú. Pero la madre, que fue mi primera esposa, nos separamos en 2013, una gran mujer, muy valiente. Cuando ya sabemos que es hembra, mi ex titubea, ¿qué nombre va a poner? Y un día llego y me dice un nombre que le había sugerido la doctora. Y le digo, mi amor, discúlpame, es ridículo. Mira, perdiste. Me aproveché un truco ahí. Digo, perdiste. El nombre va a ser de mujer porque tú quieres que sea... El nombre va a ser el que tú quieras, pero como ahora te veo proponiendo uno que no cabe, Lady Ana, es señora Ana, ¿no? Lady es un término del idioma inglés. Claro, sí, no es un nombre, sí. ¿No? Y digo, no, ese Lady no, eso no, pero es una canción de Roberto Carlos, Lady Laura, no, pero yo, no, eso no va. Vamos a ponerle Marta Beatriz. Y no le vamos a poner Roque Cabello porque los apellidos son los nuestros, ¿no? Y le pusimos Marta Beatriz porque Marta Beatriz estaba presa y yo siempre... Una gran mujer. Yo la he entrevistado varias veces. Y muy valiente. Mujer. Y por eso el nombre. Pero terminándote la respuesta, que nos vamos en detalle de nombres y cosas, son los peores momentos. Porque cuando te golpean, por mi filosofía de la vida, por la crianza, por el ejemplo de mi padre. Mi padre, el día que yo salí para la escuela con 6 años, me dijo, si me entero que le tienes miedo a alguien o que alguien abusa de ti o que te pasa algo y tú no respondes como un león, te mato. Es decir, que mi padre, además de dar el ejemplo de que no le tenía miedo a nada, nunca le vi temerle a nadie, te obligaba a ser valiente. Ahora, con los nuevos mecanismos de educación, esa cosa, dirían, no era un buen padre, así no se hace, pero yo me alegro que haya sido así. Si él no llega a ser como era, yo no soporto
con dignidad lo que pasé en 12 años y medio en prisión. Y cualquiera puede decir de José Daniel lo que quiera, pero nadie, ni el régimen, ni nadie puede decir José Daniel se doblegó a la tiranía, ni en la calle, ni en las prisiones, nunca. Toda la golpiza, 3, 4 golpizas en un día, pero no me vas a arrancar a mí una petición de clemencia, no me vas a decir... ¿Y cuando veías que eso afectaba a tus hijos, a tu esposa, cuál era la misma reacción? Eso es lo que más duele, pero ahí siempre les dije a mis parejas, tengo 6 hijos con 4 mujeres, y siempre les decía, ustedes no están obligadas a pasar por esto. Ustedes cuando quieran se retiran, terminamos, no, pero yo no te voy a dejar solo en prisión. No, olvídate de eso. Si no sientes que esto que estamos haciendo es necesario y que vale la pena este sacrificio, es mejor que terminemos. Pero no, son magníficas personas. Nunca, ese es otro punto debatible, de que si yo no puedo enamorarme o convivir con una persona que no abrace 100% la causa de la libertad de Cuba. Eso de que yo soy opositor, pero mi mujer no puede. No, con mi actual pareja, que ha sido magnífica persona en todo Dama momento. de blanco, ¿no? Dama de blanco ella. La actual, bueno, ella comienza conmigo en 2018. La relación comienza conmigo en 2018. Ella es médico de profesión. Y fue dama de blanco sola ahí en Santiago, porque estando yo preso se vestía de blanco. Me lo preguntó, ¿puedo salir vestida de blanco como una de las damas de blanco? Le digo, eso sería genial. Eso ese fue el inicio de las damas de blanco. Salían los domingos vestidas de blanco con flores blancas en la mano, para precisamente por sus esposos, sus maridos, sus parejas, familiares que estaban detenidos. Exacto, pero sí, exacto. Entonces, mi actual pareja, que es médico de profesión, te repito, Nelva Aymaray Ortega Tamayo, al principio comenzamos y yo diciéndome todo el tiempo, esto no va a durar mucho, porque siempre le estaba diciendo, la única manera que nuestra relación sea una relación seria y sólida es que te comprometas completamente con la causa. Y al principio tenía temores, como la inmensa mayoría del que no sabe lo que enfrentar la represión, pero la misma represión, si eres buena persona y si estás del lado correcto, te va endureciendo, te va convirtiendo en cada vez más valiente, porque lo que enfrentaste hoy con un temor del 1 al 10, casi al número 8, cuando te lo hacen tantas veces, dice, o me quiebro y me rindo, o me sobrepongo a esta situación. Y cuando vienes a ver, dice, pues mira, yo no me voy a rendir, y pueden hacerme lo que me están haciendo, pueden golpearme, pueden encarcelarme, pueden torturarme, pero no me rindo. El mismo régimen, si es una persona temerosa, muy cobarde, el régimen obtiene su resultado preferido, que es neutralizarlo por completo. Pero si es una persona con dignidad y con cierto valor, la dignidad y el valor van creciendo y se convierte en una Mariana. Hay muchos José Daniel Ferrer dentro de las cárceles cubanas. Sí, y más valiente que yo. Mi ventaja en las prisiones ha sido siempre una mezcla de no me voy a rendir porque mi principio y mi dignidad están por encima de todo lo que pueda hacerme el régimen, la tortura, la golpiza, incluso hasta por encima de la amenaza de muerte o la muerte convertida en hecho, en realidad. Pero yo he tenido siempre una ventaja en las cárceles de Cuba, que otros, que son más valientes que yo, no siempre la tienen, y es la habilidad para poner presos comunes y guardias de parte de la causa. De régimen, echando a un lado la humildad que debe caracterizar a todo ser humano. El régimen, por lo que más me ha temido siempre, no ha sido por mi valor a la hora de enfrentármele, sino por la habilidad de convertir en colaboradores de la causa ante los carceleros en mi entorno. Por eso el encierro, por eso tengo récord de 12 años y medio de prisión, casi 10, 8, casi 9, para no exagerar los números, en celda de aislamiento, con prohibición total de que nadie se me acerque a mí. Entonces ponían cámara, pero como técnicamente siempre son unos miserables, y moralmente son más miserables aún, exageraban. Le decían a los guardias que está esa cámara real, pero le decían que había cámara y micrófono por todas partes. Y mi primera batalla era convencer a esos guardias, después de revisar todos los requisitos, todas las paredes, techo, decirle, oye, esa es la única cámara que hay aquí. No tenga miedo de hablar conmigo, porque cuando yo le hablaba, me decían así para el techo algunas señas y me decían que me callaran, y yo me lo acercaba y lo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay cámara. No, ese cuento, te están engañando. Eso es para que tú no hables conmigo. Y luego que vencía esa barrera del miedo a hablar, porque hay cámara y micrófono por donde quiera, terminaban colaborando conmigo. Y me entraban, cuando creía la policía política que me estaba matando de hambre,
como matan a otros. Otros la pasan peor que yo precisamente por eso. Ya yo tenía quien me iba a entrar un poquito, aunque fuese un poquito de azúcar o de leche en polvo oculto en el bolsillo. Un preso o un guardia. El preso que viene a limpiar el pasillo, pasó por el pasillo y me tiró algo de comer cuando ellos creen que me están matando de hambre porque llevo 4 meses sin visita y sin java. Pero yo estoy resolviendo ese problema. No quiero terminar la entrevista, me quedan 7 minutos, sin que me cuentes cómo sales de Cuba. Sé que hay un encuentro, tú no querías irte, ellos son los que necesitaban que tú te fueras y te estaban tratando de convencer de que te fueras. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, eso ocurrió durante más de 20 años. Eso ocurrió, primera amenaza, 15 de marzo de 2003, antes del 18 de la Primavera Negra, fueron 2 agentes y me dieron, José Daniel, 3 opciones, 30 años de prisión. ¿Te vas o firma un documento que renuncia a la posesión? Ni me voy, ni renuncio. Bueno, te vamos a echar 30 años. Bueno, échame más de 30, porque si me echan menos de 30 me siento ofendido. A mí hay que echarme más tiempo que a Mandela, que a Mario Chane de Armas. Si no, me siento muy ofendido y vamos a tener problemas personales tú y yo, le digo a los 2 agentes, ¿no? Y ya en prisión continúan con eso. Los primeros 8 años y medio de prisión, en celda generalmente de aislamiento durante 6 años, de 8, 6 en aislamiento, y bajo el llamado régimen de máxima severidad, que nunca me lo quitaron. Los únicos que terminamos con régimen de máxima severidad todo el tiempo fueron el difunto Juan Carlos Herrera Costa, Luis Enrique y yo. Siempre lo rechacé. Luego me detuvieron y me trataron de procesar en varias ocasiones y me volvían a insistir, ¿te vas o te echamos 20 años? Écheme 20 años, 30, 20 no, de 30 hacia arriba. Y siempre rechacé. Vino la prisión de 2019, 6 meses de golpizas y tortura diaria y siempre diciéndome, tú se acabas si te vas. No me voy. Salí con prisión domiciliar gracias a presiones de medio mundo, Estados Unidos, la Unión Europea. Salí con prisión domiciliar. Salgo el 11 de julio de 2021 a la calle y de nuevo a prisión. La peor prisión del mundo para obligarme a irme. Siempre rechacé. Pero cuando salí de prisión el día 16 de enero de 2025, encarcelados, Félix Navarro y yo y otros que fueron encarcelados, después que vi la situación y como lo que pasaba cada vez que me encarcelaban, que el activismo se paralizaba en menos de un mes y que yo nada más hago llegar al barrio y el activismo se está levantando en cuestión de 10 días, me dije, yo no hago nada en una prisión 3 ni 4 años porque cada vez que me encierran todo se paraliza. Así que si me vuelven a encarcelar, cosa que es muy probable que pase, no se lo voy a decir a nadie para que no llegue de ninguna manera a ellos, porque si ellos se enteran que José Daniel decidió otra prisión y me voy, obvio que me van a encerrar al momento. Sé que va a pasar, pero no quiero facilitarle a ellos los argumentos que necesitan para encarcelarme de inmediato. Ni mi mujer lo sabía. Cuando me vuelven a encarcelar, ya yo sí estoy dispuesto a irme para retomar desde el exilio lo que ahora estamos realizando en Cuba, que no podía hacerlo desde una prisión. Y ellos tienen delincuentes comunes que meten en mi entorno, unos para que me golpeen, me torturen, me obliguen a irme, y otros para que me saquen información. Pero yo los voy comprando también. A unos los convenzo. Ahí tienes que imponerte. Para poder lograr tenerlo de tu parte, primero tienes que tener valor suficiente como para caerte a puñetazo, a mordida, a patada con ellos, hasta que uno muera. Si no te hace respetar, porque te sobra valor y fuerza para hacerte respetar, no te van a respetar. En la prisión nadie respeta a nadie por principios morales o por conciencia o por ética. Es por la fuerza física bruta. Y segundo, la habilidad. Tercero, recursos. Tiene que comprarlo. Entonces, a todos esos delincuentes, yo terminaba de una u otra manera comprándolo. Por eso me lo cambiaban constantemente, porque saben que el proceso de comprarlo es lento y que apenas entran van a cumplir las órdenes de la policía política y no van a ser totalmente partidarios o van a estar de mi lado. Y así supe lo que ellos querían. Así le hice saber, es decir, supuestamente yo no se lo digo, se lo dicen los que buscan información. Oye, el hombre está dispuesto a irse. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Vienen y me dicen que sí, pero empiezan a ordenar las peores golpizas, las peores humillaciones, los peores tratos para que yo me vaya humillado. Ellos no querían que yo me fuese como el preso que nunca se puso el uniforme, que nunca se paró para recuento, que siempre protestaba, que siempre gritaba consigna contra el régimen, que le golpeábamos y era por gusto, le poníamos por la fuerza el uniforme, lo rompían. No, él se va humillado. Y ahí entonces es donde comienzan los peores días de mi vida. Ellos tratando de humillarme y yo luchando para que me quedan 2 minutitos. En la parte final, que me lo estabas contando en comerciales. ¿Qué ocurre en la parte final ya cuando parece ser que ellos tienen un acuerdo, necesitan que te vayas
y tú les dices, no, pero esto no es así, cuéntanos. Sí, ya en el punto final, cuando ya ellos están desesperados porque constantemente se está rompiendo el diálogo de si te vas o no te vas. Cada vez que me ponen una condición que no voy a aceptar, digo, aquí se acabó. O cuando yo exijo cosas que ellos no quieren aceptar, me dicen, bueno, no vas a ningún lado. Digo, no voy a ningún lado. Entonces, y ya cuando ellos deciden, en una de esas discusiones, le digo a un coronel que dice que se llama Rancé, le digo, mira, a usted no le conviene que yo me vaya de Cuba. Dice, ¿cómo que no conviene? Le digo, no le conviene. ¿Tú sabes por qué no le conviene? Porque ya después de los crímenes que ustedes vienen cometiendo, que siempre lo han cometido, pero ya después de lo que vienen demostrando, después del 21, de julio del 21 para acá, de la protesta de julio del 21 para acá, ustedes hay que sacarlo por la fuerza del poder. Ustedes hay que eliminarlo. Así que si yo me voy, cuando tú sientas un zumbido en tu cabeza, no es abeja, no son abejas, es un dron con 5 kilos de C4 que voy a reventar sobre tu cabeza. Me miró, nada, pero oye, Ferrer, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Es lo que te estoy diciendo que va a pasar. Incluso en otro momento le digo, sigan bien las conversaciones de Putin y de Trump, burlonamente, ¿no? No es que yo supiese lo que iban a hablar, ni me imaginase. Sí. Le digo, sigan bien las conversaciones de Trump y de Putin, que de ahí va a salir lo siguiente. En Alaska, ¿no? En Alaska, sí. 15 de marzo. Y estamos hablando el día 12. Él y yo le digo, en 3 días, sigue lo que pase, este coronel. Que era el que mandaba a golpearme y después aparecía haciéndose buena gente. Le digo, sigue lo que pase allí, que yo te voy a decir lo que va a pasar. Putin le va a pedir a Trump que no se meta en ciertos puntos sobre su invasión a Ucrania. Y Trump le va a decir, ok, te voy a dejar Crimea, devuelve el Donbass, pero te voy a dejar Crimea. Pero no te metas que voy a acabar con Maduro, con los Castro y con Ortega. Así que ya yo siento el tomahawk volando que va para arriba de la cabeza de ustedes. Tengo que irme, te pido casi una palabra. ¿Cambiarías algo? No. Totalmente seguro de que lo que he hecho es lo correcto. Si en este momento tú ves a Fidel Castro, ¿qué le dirías? Bueno, para eso hay que ir al infierno y no pienso todavía hacer ese viaje, ¿no? Pero si lo viese, lo que le diría es, tu obra se fue a la basura. Se está acabando, está muriendo y cuando caiga, nadie te va a recordar como otra cosa que como el peor discípulo del diablo que tuvimos en el continente americano. Un placer haber conversado contigo. Un placer también para mí. Y verte, que hacía 10 años mucho no tiempo, nos saludábamos y que se haga con más frecuencia. Sí, pero te sigo tu programa a menudo. Muchas gracias.